Que el Señor les bendiga, hermanos, en este día jueves, donde ya comenzamos el mes de septiembre, este mes ya que siempre pareciera que es el mes más corto del año. Septiembre pareciera que fuera siempre el mes más corto del año porque se pasa demasiado rápido. No por las festividades, sino que no sé por qué. Bueno, lo bueno es que este mes también se va a cambiar la hora. Así que ahí vamos a tener más claridad para la finalización del culto, especialmente del día martes, que es el día que salimos más tarde, en los cultos presenciales de oración, y bueno, el día domingo. Eh, Hermanos, reiterar un aviso que di el día martes respecto al terminar los cultos, que nos preocupemos de los hermanos que van lejos, de ayudar los que tienen eh, alguna forma de ayudar, de llevar a los que viven más lejos, y los que viven lejos que no se vayan solos, esperen ir con alguien más. Pero estamos viviendo tiempos peligrosos, entonces para que usted considere esta parte también, ¿ya? Este es un aviso de utilidad pública. Vamos a avanzar, mis hermanos, en la carta esta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 7 desde el 11 hasta el 19. Ya nos vamos a enfrentar quizás a lo más difícil de aceptar para los hebreos, el cambio del pacto, ya que el Señor le mostrará con una perfección y una precisión que el antiguo pacto eh, nos llevaba solamente hacia el nuevo, en realidad, ¿ya? Y esto el escritor a los hebreos lo presenta así en estos versículos, ya desde el 11, donde dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de lo cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Amén. Vamos a orar al Señor dando gracias por su palabra y vamos a introducirnos en este tema que nos hace considerar eh, cómo el Señor, en el orden que lleva de los tiempos, hace que todo cuadre en forma perfecta. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias le damos en esta hora por la bendición en la cual usted nos permite poder escudriñar su palabra. Y yo le pido, Señor, que usted se glorifique sobre nuestras vidas y nos enseñe, de acuerdo a su palabra, a hacer su voluntad y a entender estas cosas. Gracias, Señor, le damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, este párrafo en realidad nos llevará a esta tan importante conocer, a esto tan importante de conocer. Y si vamos viendo desde el verso 11, donde dice:
Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, está hablando del orden sacerdotal que llevaban los hebreos desde el tiempo de Moisés, ¿ya? Porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? El orden de Aarón se refiere al orden levítico, ¿ya? Eh, Ahora, en este versículo, el autor de esta carta le muestra a los hebreos que el cambio del sacerdocio también implica el cambio del pacto, ya que el antiguo pacto no les lleva a la perfección, solo les muestra la culpa por el pecado. Pero en ello no hay perdón. Recuerde que los sacrificios no perdonaban, solamente cubrían, ¿ya? Cubrían el pecado. Fíjese, en la traducción lenguaje actual dice, Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Esa ley se hizo pensando en que los sacerdotes de la familia de Leví ayudarían al pueblo a ser perfecto. Pero como, pero como aquellos sacerdotes no pudieron hacerlo, fue necesario que apareciera un sacerdote diferente, uno que no fuera descendiente del sacerdote Aarón, sino como Melquisedec, sino como Melquisedec. Oiga, eh, porque la perfección, cuando habla de la perfección, y si esta perfección fuese por el sacerdocio levítico, esta perfección significa es llevar al hombre a la elevación más alta en el estado, a saber, de la salvación y de la santificación. Pero obviamente la ley no pudo llevar al hombre a la perfección, ¿ya? Recuerde que la palabra del Señor en Gálatas dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Recuerde que ellos, los levitas, eran los que administraban la ley. Ellos eran. Ahora, si se va a cambiar este orden ya del sacerdocio levítico, descendientes de Leví, descendientes de Aarón, eh, si no van a seguir ellos, obviamente debe cambiarse la ley que así lo determinaba. Fíjese que en Malaquías, donde dice, porque los labios del sacerdote, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Si el sacerdote levítico hubiese sido perfecto, ¿qué necesidad habría de que otro viniera y qué necesidad habría de cambiar lo que ya estaba previamente establecido? Sin embargo, la escritura ya en los salmos anunciaba este cambio que venía por todo esto que ya este antiguo pacto no podría jamás lograr lo que Cristo sí lograría. Ya, por eso que el Salmo 110 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, aquí está anunciando un cambio de un sacerdocio distinto. Recuerden que eh, Melquisedec, recuerde esto, Melquisedec eh, es el que tendríamos que decir, es el que se hizo uno semejante, ¿ya? Semejante. No es que el Señor fuera el que iba a imitar, sino que este Melquisedec vino a mostrar el verdadero sacerdocio. Vino a mostrar el verdadero sacerdocio, el cual lo cumple completamente Cristo. Él lo cumple total y absolutamente. Entonces, mis hermanos, debemos considerar este Melquisedec
este Melquisedec, que en sí nos muestra que es semejante, es hecho semejante al Hijo de Dios, es hecho semejante al Hijo de Dios. Ahora, el Señor juró de que esto ha de ser de esta manera. Por eso el verso 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Oiga, aquí nos dice por qué se debe hacer esta transformación del sacerdocio y no solo eso, también el cambio de la ley. En la NTV dice, y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Ojo, yo quiero decir algo, sí, para que usted no se confunda. El cambio que se debe realizar está relacionado con la ley ceremonial, ¿ya? No la ley moral que nunca cambia. Las ceremonias, todo lo que el sacerdocio levítico hacía para poder cubrir el pecado del hombre, eso ya no sirve porque ahora que está Cristo, ya nada de eso es necesario. Por eso que en el libro de Efesios, la carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2:15 dice, aboliendo. Ahora, ¿de quién está hablando? De Cristo, ¿cierto? Él aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, fíjese, se refiere a ceremonias, liturgia, para crear en sí mismo a los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, aboliendo estas ceremonias y ordenanzas porque Jesús, cuando habló respecto a la ley, dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a esto, dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Y qué cumplió entonces el Señor Jesucristo? Recuerde que Él hacía sanidad el día sábado, cuando ellos decían que no se debía hacer eso. ¿Ya? A un ciego le dijo, toma tu lecho, y los fariseos le reclamaron, le dijeron, oye, ¿lo hiciste trabajar? ¿No estás guardando el sábado? Entonces, lo que el Señor vino a cumplir y lo que nunca va a terminar es la ley moral, ¿ya? La ley moral que nos dice las cosas que debemos hacer o lo que no debemos hacer. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Respecto a este mandamiento de lo que debía hacerse respecto al sacerdocio levítico, esto, las ceremonias, las ordenanzas, todo esto, los días y todo lo que se guardaba, queda abolido con este nuevo sacerdocio. ¿M? El de Melquisedec. Fíjese que el verso 13 dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Recuerden que los levitas eran los que debían estar y ellos cumplían ahí que debía ser de esa tribu, de esa familia. La NBB dice, Nueva Biblia Viva, dice, Cristo no pertenecía a la tribu sacerdotal de Leví. No, sino a la de Judá. Recuerde que él era de la familia de Judá, tribu que no había sido escogida para el sacerdocio. Entonces aquí es donde ya confirma la verdad de que se ha hecho un gran cambio. Jesús no era de la tribu de Leví y sí de la tribu de Judá. Entonces, este versículo nos está mostrando que realmente esto iba a ser absolutamente cambiado. Y en esto yo debo decirle, hay gente, bueno, hay sectas como las sectas de los adventistas, que ellos quieren seguir viviendo bajo esta ley ceremonial de guardar días, de alimentos, de días de reposo, y el Señor, en este nuevo orden de Melquisedec, esto queda abolido. Esto ya no sigue. Entonces, no solo ellos, hay grupos cristianos evangélicos que quieren seguir ahí esta línea, la línea mesiánica, y ellos usan las palabras hebreas
para decir que esto es lo que realmente el Señor entiende, como si el Señor no entendiera cuando nosotros hablamos de Jesús, el Señor, y ellos enseñan de que no, hay que nombrar el nombre, y lo nombran ahí unas palabras un poco enredadas, como si esto, pero si toda esta ceremonia, estas ordenanzas del orden levítico, quedó nulo, obsoleto, porque era ineficaz. Y ahora levanta este nuevo sacerdote, ¿ya? De otra tribu, de la tribu de Judá. Y fíjese el 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. O sea, dice, nadie puede dudar y alguien puede decir, no, pero es que a lo mejor era levita. No, de la cual dice, nada habló Moisés tocante al sacerdocio, en ninguna parte del Pentateuco. ¿Ya? Aparece que alguien de la tribu de Judá va a tener un sacerdocio distinto al de los levitas. La Dios habla hoy, dice, porque es bien sabido que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Y Moisés no dijo nada de esa tribu cuando habló del sacerdocio. Entonces, les queda muy claro y él le está diciendo, ¿ah? Es indiscutible, es indiscutible de que esto nada dice. Oye, y llama la atención esto porque dice, manifiesto es que nuestro Señor, y esta expresión ya le da un nuevo énfasis, ¿ya? De quién está hablando. Por eso, en el libro de Génesis, cuando están aquí en este momento de la bendición, no será quitado el cetro de Judá. Fíjese, y aquí se está mencionando la tribu de Judá. Recuerde que Jesucristo, el león de la tribu de Judá, es el león de la tribu de Judá. Y, 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 y sale así especificado ahí en algunos escritos allí el que ha vencido, dice cuando habla de él. Y en este capítulo 49 de Génesis, donde Jacob habla acerca de sus hijos y menciona en este versículo 10 y dice, no, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, y a él se congregarán. Oiga, anunciando ahí claramente ya el reinado de Jesucristo, el reinado de Jesucristo. Eh, Cuando habla de Cristo, obviamente en el Apocalipsis lo menciona, ya, el león de la tribu de Judá. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, es claro, ¿m? Dice, es sabido que nuestro Señor pertenece a la tribu de Judá. Entonces, hablando así con mucha claridad para aquellos defensores de la ley ceremonial del antiguo pacto, el autor de esta carta dice claramente, o sea, no traten de buscar línea genealógica de nuestro Señor como si fuera de la tribu de Leví. No, 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 él es de Judá. Y esto está mostrando que realmente hay un cambio. Hay un cambio que se hace manifiesto. En el verso 15 dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Ahora lo dice, ahora es más claro. Si ese Melquisedec nos mostró el oficio de Cristo, que no tiene sucesor como los del sacerdocio levítico. Ya en la TLA, una versión moderna, dice, todo esto es más fácil de entender si tenemos en cuenta que ese sacerdote diferente es como Melquisedec. O yo debo decir, es que Melquisedec nos mostró cómo sería el sacerdocio de Cristo, al no escribir en él ni genealogía, ni cuándo comenzó, ni de quién lo recibió, ni cuándo lo terminó, sino que sin principio, sin fin,
sin genealogía, sin orden de sucesión. Cristo es el sacerdote mejor que el sacerdote del antiguo pacto, ¿ya? Eh, es manifiesto, esto está más claro de entender. Recuerde siempre que esta carta está escrita a aquellos que querían o luchaban con este cambio, que no les dejaba muy tranquilos en realidad, sino que ellos querían hacer predominar, ya, con traer también al Evangelio de Cristo estas ceremonias, eh, estas ordenanzas, pero aquí en esta carta les deja claramente establecido, ¿m? Que hay un orden distinto, que hay algo distinto de lo que ellos venían enseñando por años y años y años. Este, este oficio de Cristo que no tiene sucesor, como los de Leví, que eran elegidos por pertenecer a una línea sacerdotal. Cristo, a diferencia, es un sacerdocio eterno. El verso 16 dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Recuerde, aquí está hablando de la descendencia según la familia, según lo terrenal, sino según el poder de una vida indestructible. Oiga, este pasaje nos hace ver en realidad algo maravilloso, ¿sí? Jesús llegó a ser sacerdote, dice la NTV, no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Aquí, ¿sabe? Nos muestra que no es constituido en lo tocante a la ley sacerdotal, que el levita era carnalmente quien debía mantener esta línea, mostrando así de una forma algo externo que los hacía ser parte de esta línea, aunque era temporal y el oficio, sin embargo, de Cristo es indisoluble, no tiene fin, y este nuevo sacerdocio es sellado por el poder de una vida intachable, oiga, íntegro, y lo muestra esto por medio de la resurrección y la victoria. Sí, la victoria final. Y en esto nosotros vemos que el requisito de Cristo ningún hombre la podía cumplir. No, ningún hombre. Una vida indestructible, ¿ya? Una vida que no puede ser destruida. Yo siempre he dicho, y creo que muchas veces usted lo ha escuchado de muchos hermanos, Jesucristo entregó su vida, ¿m? Entregó su vida porque Él lo entregó. En tus manos, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y, y allí entregó su vida. Entonces, la evidencia es clara. Una vida que venció todo. El verso 17 pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí está citando el Salmo ya 110, verso 4. Pues de esto es lo que se asegura de él. Esto es lo que se asegura de él. Tú eres sacerdote para siempre de la misma categoría que Melquisedec, ¿ya? Que la misma categoría, que el mismo oficio que se presentó en el Antiguo Testamento cuando Abraham ahí le entrega los diezmos y es bendecido, ¿ya? Es bendecido por Melquisedec. El mayor bendice al menor. Entonces, hermano, esto queda claro. El autor de esta carta nos está diciendo, esto ya es claro que quedó abrogado. El verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia.
abrogado, anulado. Aquí en la NTV dice, así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil. Entonces, lo que la ley contemplaba respecto a lo que debía ser el sacerdocio en el antiguo pacto, se dio cuenta que era débil e inútil. No lograba en realidad, solamente nos estaba llevando a que necesitamos un sacerdote perfecto, uno que sea indisoluble, uno que haya vencido, uno que sea intachable. Y ese es Cristo. Y ese es Cristo. Así que se anula el mandamiento que ordenó el sacerdocio levítico y como el sacerdocio levítico y la ley están unidos, la ley ceremonial, por tanto, es inválido en virtud, a diferencia o contra la virtud que nos presenta Cristo. El, el verso 19 dice, pues nada perfeccionó la ley y de la y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La palabra de Dios para todos dice, pues la ley no podía hacer nada perfecto, pero ahora se nos da una esperanza nueva por la que podemos acercarnos a Dios. La ley en nada perfeccionó la perfecta comunión con Dios. No, no sirvió para nada respecto a la comunión con Dios porque al final todo esto lo echaron a perder y nadie se acercaba con confianza, sino que ahora el nuevo sacerdocio nos trae una mejor esperanza, ¿ya? Y ahora sí podemos acercarnos a Dios confiadamente. Recuerde que el sacerdote entraba temblando ahí, amarrado ahí, pensando si cometía algún error, moría, pero automáticamente. En cambio ahora, en Hebreos 4:16 es una invitación, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oiga, ahora la invitación, acerquémonos. Vamos, vamos, ahora tenemos a uno que intercede por nosotros, que nos comprende, que nos anima, que nos ayuda para poder estar en una perfecta comunión con Dios. El antiguo pacto no ayudó en nada a la comunión, pero este nuevo pacto nos lleva a tener esta bendita esperanza, ¿ya? La ley era inútil, pero la virtud de Cristo nos acerca al Padre. Vamos a orar al Señor dando gracias. Amén. Padre, gracias Señor por estos minutos de poder tratar de entender este párrafo, Señor, de esta carta a los hebreos. Yo ruego que usted, Señor, añada esa gracia suya, el Espíritu Santo hablando a cada vida y enseñando, Señor, lo bueno que es usted. Le doy gracias, Señor, por su bondad y su gran misericordia. Yo ruego que usted bendiga a mis hermanos que están siguiendo esta secuencia cada día jueves para poder aprender más de su palabra, Señor. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, les invito ahí a seguir orando en sus hogares por los hermanos que están pasando situaciones difíciles, pero el Señor sabe y conoce y usted recuerda ahí estar orando por los hermanos, ayudándonos. Como le decía al principio, esté atento a las necesidades que tienen otros hermanos de ayuda, de traslado. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Recuerde que el domingo no habrá escuela dominical. Sí habrá culto en la tarde. Yo un rato más subiré el enlace de inscripción para que usted pueda inscribirse ahí al culto y ser parte del buen momento que el Señor nos permite ahí estar junto a los hermanos y alabar el nombre del Señor.
Hermano, que el Señor le bendiga. Viva en la paz de Cristo. Estamos viviendo en esta nueva dispensación de la gracia, pero queda poco tiempo. Así que ánimo. Cristo viene pronto. Nos vemos cuando el Señor así lo permita. Bendición, mis hermanos.